Pues definida la fase de semifinales de la Copa Oro, esto es un poco de todo y yo, Saúl Salguero. Pues bien, vamos a contarles que Panamá fue la primera selección que agarró boleto para esta fase de semifinales al derrotar a Qatar con marcador de 4-0. La selección panameña, los canaleros hicieron los deberes a tiempo y golearon a la selección de Qatar. Ojo, lo que voy a decir no es quitarle méritos a la selección de Panamá, pero también hay que reconocer que la selección de Qatar llegó a este torneo con 6 ausencias. Son 6 jugadores que militan en clubes de primer nombre que no fueron convocados por Carlos Queiroz para este torneo. Pues bien, no es la misma selección de Qatar que hace 2 años también participó en la Copa Oro. Es una selección que llegaba con una selección B. No le estoy quitando méritos a Panamá, que ha hecho su labor llegando a la fase de semifinales, pero también hay que hablar lo que es. Es una selección B la que había llegado a este torneo de la CONCACAF. Pues bien, Panamá ya está en la fase de semifinales. El segundo en agarrar boleto fue la selección mexicana que derrotó a Costa Rica. Y ojo, que en los primeros 45 minutos de ese partido sí sufrieron los mexicanos, porque Costa Rica jugó bastante, pero bastante bien. Desafortunadamente, las cosas cambiaron en el segundo tiempo y México sacó la ventaja y México logró sellar su boleto a semifinales al derrotarlos con marcador de 2-0. Bien por el Jimmy Lozano, técnico interino de esta selección mexicana que está realizando una buena labor también en esta Copa Oro y ojo que los mexicanos son los grandes favoritos a llegar a la fase final de este torneo, pero todavía falta un partido para eso. De eso hablamos después. Ojo también, hablando un poco de México, antes de que se me vaya esto de la cabeza, pues bien, hay rumores de que la Federación Mexicana de Fútbol quiere contratar a Zinedine Zidane para que sea el técnico de la selección mexicana. Estos son simplemente rumores, nada en concreto. Bueno, vámonos con más resultados de la Copa Oro. Jamaica derrotó por la mínima a la selección de Guatemala, que deja un buen sabor de boca en este torneo. Qué bien Guatemala, el trabajo que ha realizado Luis Fernando Tena con la selección chapina ha sido bastante interesante. Y ojo a Guatemala, ojo a la selección de Guatemala en el futuro, porque el proceso que está realizando Luis Fernando Tena, que también ha sido claro en señalar cuáles son los problemas del fútbol de Guatemala, los mismos que mencionamos la mayoría de los países de Centroamérica, carecen de escenarios deportivos, no hay trabajo en fútbol bases, en fin, todos esos detalles. Luis Fernando Tena ha dicho que esa es una problemática del fútbol en Guatemala y en general de toda Centroamérica. Pues bien por Luis Fernando Tena, que de la mano de la selección de Guatemala ha hecho un buen trabajo, un buen resultado, llegar a cuartos de final por primera vez en su historia para la selección de Guatemala. El cuarto y último invitado a la fase de semifinales fue la selección de los Estados Unidos, que sufrió para poder llegar y agarrar boleto. Terminó el partido con marcador de 2-2 en los 90 y tiempo extra. Se tuvo que definir en los tiros de punto penal y ahí los Estados Unidos derrotó a Canadá con marcador de 3-0. Y ojo que Estados Unidos es el actual campeón de la Copa Oro. Luego de que este partido terminara empatado a 2, se tuvo que definir desde los tiros, desde el punto penal, y ahí los estadounidenses lograron la victoria. Y sabe, como dato curioso de estos duelos entre Canadá y los Estados Unidos, pues Canadá no le ha ganado a los Estados Unidos en suelo estadounidense desde 1957. O sea que queda claro ya. Pues bien, sigue la paternidad de los Estados Unidos entonces sobre los canadienses. Las semifinales se juegan el miércoles 12 en San Diego. Estados Unidos jugará contra la selección de Panamá.
Hagan sus apuestas. Realmente no estará fácil para la selección de los Estados Unidos, recordando que esta selección llega un poco más cansada que Panamá porque tuvieron que jugar tiempo extra ante Canadá. Pues bien, esa será la primera semifinal en San Diego, Estados Unidos contra la selección de Panamá, y en Las Vegas, en el Allegiant Stadium, se va a enfrentar México contra la selección de Jamaica en la segunda, en el segundo partido de semifinales. O sea que San Diego, Estados Unidos y Panamá, en Las Vegas, Nevada, la selección de México se enfrentará a la selección de Jamaica. No dudamos que para el Allegiant Stadium el miércoles habrá lleno total. Había cierta problemática y había cierta preocupación por parte de los organizadores porque no se estaban vendiendo los boletos para el partido de semifinales aquí en Las Vegas, pero ahora que México ya está clasificado a la semifinal y el partido va a ser bastante interesante ante una selección de Jamaica fuerte, una selección de Jamaica con mucha velocidad, pues no dudamos que los boletos se van a vender como pan caliente. Afortunadamente, ahí estaré yo. Ya tenemos los boletos para poder presentar ese partido y les vamos a dar un recorrido ese día por el Allegiant Stadium. Pues bien, eso con respecto a la Copa Oro. Vamos a movernos ahora al fútbol salvadoreño y les voy a comentar por qué. Bueno, todos sabemos que la Liga de Naciones comienza para El Salvador el próximo jueves 7 de septiembre. Pues bien, existe todavía la Federación Salvadoreña de Fútbol, no ha decidido, no ha tomado cartas en el asunto. Sí, Hugo Pérez continuará al frente de la selección de El Salvador. Pues bien, un sector de la prensa salvadoreña está llevando una campaña en contra del técnico estadounidense salvadoreño y no lo quieren porque dicen que ha habido un retroceso en el desarrollo del fútbol. Ahora, debido a eso, quiero contarles algo. ¿Saben ustedes quién fue el primer entrenador de una selección salvadoreña? Pues bien, el primer entrenador de una selección salvadoreña fue el señor Mark Scott Thompson, estadounidense, y eso fue en 1930. Él estuvo a cargo de la selección de El Salvador desde 1930 hasta 1935. ¿Quién fue el segundo entrenador de la selección de El Salvador? Pues fue un español, ¿ok? Fue el señor Pablo Ferré Elías. Ese fue el segundo técnico que tuvo la selección de El Salvador en la historia. Y él estuvo de 1935 a 1938. El tercero fue un chileno, fue el señor Máximo Garay, de 1940 a 1941. Luego llegó don Hernán Carrasco Vivanco, él estuvo en 2 periodos en la selección, en 1965 a 1967. Luego Gregorio Bundio clasifica a la selección de El Salvador para su primer mundial y él estuvo, el argentino Gregorio Bundio, estuvo de 1968 a 1970. De ahí, cuando la selección ya está clasificada al mundial, don Hernán Carrasco asume nuevamente su segundo periodo como técnico de la selección y él es el que lleva, ya clasificada la selección, llega a participar en la Copa del Mundo de México 70. A ese grupo de técnicos que les he mencionado, se unen Milo Van Jorik, Kirill Doshinovsky, el uruguayo Aníbal Ruiz, Jorge Vieira, es brasileño, Néstor Matamala, que era un chileno, José Omar Pastoriza, que era argentino, Mariño Pérez, era Mario Pérez Ulibarri. Él estuvo a cargo de la selección por un año, llegó en 1999 cuando Juan Torres era presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y algo curioso, porque en sus tiempos de futbolista, además de jugar para la selección de Brasil, Mario Pérez Ulibarri jugó también en los años 70 para el Fútbol Club Barcelona. Después llegó Carlos de los Cobos, que también ha estado 2 periodos en la selección, del 2006 al 2009. Estuvo Rubén Israel, un uruguayo que odiado por la prensa, por un sector de la prensa de El Salvador.
después estuvo el mexicano Juan de Dios Castillo, estuvo también el peruano La Chochera Castillo, recuerdan a Alberto Agustín Castillo que se hizo glorioso con el Club Deportivo FAS ganando todos los torneos. El primitivo Maradiaga, hondureño, que también uno de los peores técnicos que ha tenido la selección, y también estuvo el colombiano Eduardo Lara. Bueno, esos son los extranjeros. Ahora nos vamos con algunos nacionales que han estado a cargo de la selección, como Conrado Miranda, Raúl Alfredo Magaña, que estuvo como en 3 oportunidades al frente de la selección, Pipo Rodríguez, que fue al Mundial del 82, y él estuvo desde 1979 hasta 1982, estuvo Armando Contreras Palma, Carlos Recinos, Juan Ramón Paredes, por cierto, Juan Ramón Paredes ganó medalla de oro con la selección sub-22 en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Ese es uno de los grandes logros que ha tenido en la historia el fútbol salvadoreño. Esa medalla de oro, que por cierto, ganaron esa medalla de oro en la final que se realizó en el Estadio Cuscatlán. O sea que era Juan Ramón Paredes, el técnico de esa selección, que ganó esa presea dorada en los Juegos Centroamericanos y el Caribe del 2002. Pues bien, también estuvo Oscar Benítez, José Luis Rogamas, en fin, esos han sido técnicos nacionales al frente de la selección. Y yo pregunto, poniendo aparte la medalla de oro que se ganó en los Juegos Centroamericanos y el Caribe del 2002, ¿cuál progreso? ¿Quién ha hecho? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo la selección? Con todos los técnicos que les he mencionado. Además de tal vez lograr las clasificaciones a los mundiales, que es importante y todo lo demás, del 70 y del 82. Pero de ahí, ¿cuál es el progreso? O sea, ¿El Salvador ha ganado Copa Oro? No. ¿El Salvador ha llegado a una final de la Copa Oro? No. ¿Ha llegado a semifinales? Se quedó en cuartos hace 2 años, cuando la selección de Qatar los eliminó en cuartos de final. Pero de ahí, nada. Entonces pregunto yo, ¿por qué no dejar a Hugo Pérez? Si de todos modos así llegue Pep Guardiola, no van a hacer absolutamente nada. Y recordemos, y esto lo menciono, porque la Liga de Naciones comienza para El Salvador el jueves 7 de septiembre con el partido Guatemala-El Salvador. El domingo 10 de septiembre, El Salvador se enfrenta a Trinidad y Tobago. El viernes 13 de octubre, Martinica se enfrenta a El Salvador. Y el martes 17 de octubre, Martinica viaja a tierras salvadoreñas para enfrentar a El Salvador. Por cierto, EDESA no garantiza que el estadio Cuscatlán esté en condiciones para el debut de la selección en la Liga de Naciones. Sí estaría ya en condiciones para que la selección jugara el 17 de octubre para el último partido cuando se reciba a la selección de Martinica. Pero para el partido contra Trinidad y Tobago, El Salvador tendría que buscar una segunda sede. El Mágico González podría ser ese estadio. Pues ese un pequeño recuento de lo que ha ocurrido en la historia de los técnicos de El Salvador. Desde los internacionales, desde 1935, hasta los nacionales que han tomado las riendas de la selección nacional. ¿Y cuál progreso? Pregunto yo. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la campaña? ¿Que El Salvador... Dios santo, la FIFA está preocupada, Dios santo. La FIFA no duerme por los problemas del Salvador. Pero bien, punto final a ese tema. Hablemos ahora de la MLS, mi liga. Pues bien, el Atlanta United le ganó al Montreal en algunos de los resultados. San Luis le ganó a Toronto 1-0. El Seattle Sounders volvió a ganar. Le ganó al Vancouver con marcador de 3-2. El Galaxy, ganó el Galaxy, por fin. Derrotó a Filadelfia 3-1. El LAFC empató con San José y el DC United recibió en la capital de los Estados Unidos al Inter de Miami. ¿Y cómo terminó el partido? Entre abrazos. ¿Por qué? Porque el DC anda mal y el Inter Miami anda peor. Pero en fin, no, la buena noticia es que el Inter Miami no perdió. La mala es que tampoco ganó, empataron a 2. Esto deja a la Confederación del Este
con un Cincinnati con 45 puntos en la primera posición. Nashville tiene 38 en la segunda y el New England Revolution tiene 37 puntos en la tercera posición. El Inter Miami sigue en el fondo con 18 puntos en la posición número 15. Y en la conferencia del oeste, San Luis le ganó es el primero, sigue en el primer lugar de su división con 38 puntos. Seattle Sounders subió de la tercera a la segunda posición, ahora está con 35. Y el LAFC, el equipo donde militó Fito Celaya, bueno, bajó de la segunda, hoy cayó a la tercera posición. El Galaxy es penúltimo con 22 puntos y el Colorado Rapids está en el sótano de esta confederación con 17 unidades. Y ya para terminar, les cuento que en el fútbol mexicano, el Puebla le ganó al Santos Laguna, saben que aquí se dio una cosa muy curiosa y eso lo voy a contar más adelante. El Santos Laguna llegó a visitar a Puebla y le ganó 3-2. El Necaxa y Tijuana empataron a 1. Toluca le ganó al Cruz Azul 2-0. Guadalajara sigue levantando. Las Chivas le ganaron al San Luis con marcador de 3-1. Juárez y Tigres dividieron honores a 1. Pumas y Mazatlán también empataron, pero estos a 0. Monterrey le ganó al Atlas 1-0. Mañana se cierra esta jornada con el partido entre León y el Pachuca. Esto es para el día lunes. Y el partido que estaba programado entre Querétaro y América fue suspendido. ¿Por qué? No se realizó el partido por las pésimas condiciones del campo del Querétaro. O sea que esa es una lástima. El partido todavía no hay fecha para que se juegue, lo tiene que reprogramar la Liga Mexicana. Pues así, eso es lo que tenía para hoy. Decirles nomás, así a lo rápido, que ya están las semifinales para la Copa Oro, donde las selecciones de Estados Unidos se enfrentan a Panamá en San Diego y aquí en Las Vegas, Nevada, México a sacar boleto para enfrentarse a quien gane del otro partido, pero primero tendrán que tratar de callar a los Reggae Boys. Muchísimas gracias. Feliz noche.